Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Cual la Lectora. Yo soy Ivonne y en este video les traigo una reseña sobre Aquí es un buen lugar de Ana Pessoa. Bueno, primero que nada yo terminé de leer este libro como a finales de agosto. Y hace poquito terminé de leer Marijo, otro libro escrito por la misma autora, Ana Pessoa. Y, o sea, me terminó encantando esta escritora. Ella se enfoca más que nada en literatura juvenil. Y, pues, de hecho, muchos de nosotros, o sea, ya llegamos a cierta edad, que ya no estamos en la adolescencia. Y le tenemos un prejuicio a este tipo de género, o sea, tanto a la literatura juvenil como a la literatura infantil. Entonces, pues no es tanto que sea malo el género, sino que depende mucho del autor, de cómo escriba, de cómo aterriza la historia, la narración, etcétera, etcétera. Entonces les voy a platicar sobre este librito principalmente y un poquito de de Marijo, porque me gusta demasiado, demasiado, demasiado. Pero antes que nada les quiero decir un contexto acerca de la autora y la ilustradora. Ellas son portuguesas, por lo tanto este libro fue escrito en portugués. Entonces, ellas empezaron a colaborar, pero cuando Ana Pessoa ya había terminado de escribir el texto. Cuando lo lee Joana, la ilustradora, ella pues va dibujando de acuerdo a lo que lee, como va poniendo las ilustraciones, pero también hay otras que ya tenía de sus, como del portafolio universitario que ella hacía, porque creo que estudió artes plásticas o algo así. Entonces, como que leía fragmentos del texto de Ana Pessoa y le recordaba ciertas ilustraciones que ella ya había hecho durante su estancia en la universidad y pues las fue agregando. Y es algo que ni siquiera te das cuenta que estas ilustraciones ya las tenía preparadas, por así decirlo, Joana, porque parece que se hicieron a la par, o sea, no parece que fue un trabajo tan dividido de, ok, yo me enfoco en hacer el texto, tú enfócate en hacer las ilustraciones, sino que, o sea, en la presentación del libro, cuando estuvieron tanto la traductora como la escritora y la ilustradora estuvieron conversando acerca de cómo fue que llevaron a cabo este proyecto. Y se me hizo algo muy interesante porque cuando son tantas ilustraciones, o sea, bueno, aquí es un buen lugar, perdón, es un libro, pero es un libro ilustrado. Porque si ven, o sea, parece un cuaderno de dibujos, pero que a la vez tiene un texto. Y esto de la caligrafía también lo hizo la ilustradora, si no me equivoco. Son puras imágenes, bueno, ilustraciones, vaya. Entonces, cuando es así, que es poco texto, bueno, cuando es mitad texto, mitad imagen, como en algunos fragmentos lo podemos ver, se tienen que complementar, o sea, no tiene que ser tan obvio la imagen que describa al texto. Sí, no mal me explico. Ya después de que, o sea, trabajan en conjunto, tanto la ilustradora como la autora, y ya tienen como el proyecto finalizado, aquí viene Paula Bramo, que es la traductora, y es cuando se completa esta triada de magníficas mujeres artísticas, porque en la traducción aquí viene algo muy importante. Muchas veces cuando traduces un texto se pierde pues la esencia de lo que quería transmitir. Aquí es mucho más palpable que si lees una novela, por ejemplo, donde es puro texto, porque hay unas partes en donde sale una foca y yo no entendía por qué sale una foca, o sea, no entendía la relación. Y es que son muchos juegos de palabras los que utiliza Teresa Tristeza, la que escribe no es un diario, es la que escribe este cuaderno. Y hasta después de que vi la presentación del libro en Facebook y ya la autora, digo, la traductora explicó porque había una foca, porque había como tantas relaciones así que en español se perdían, era porque chisme, venía algo así como de ser chisme, chismosa, algo así. Entonces, en portugués, chisme es fofoca. Y pues había ahí un juego de palabras de que soy chismosa, me gusta el chisme. Y por eso había una foca. Y también hay otros símbolos así. Creo que cuando dice voy a escribir un poema en monosílabos. O sea, lo traduces al español y ya no queda en monosílabos. Entonces tienes que hacer un ajuste. Pues tienes que sacrificar un poquito de la esencia del mismo texto. Pues en sí los personajes que tiene Ana Pessoa son personajes muy profundos, o sea, sí, son personajes adolescentes, pero para nada tienen esta
imagen que muchos adultos se imaginan de estos chavos que, ay, es que son caóticos, no saben qué hacer de su vida, son muy tontos. Y Ana Pessoa me gusta que los refleja de esta manera, y no solo en Aquí es un buen lugar, sino también con Marijo. O sea, Marijo es una carta interminable, o sea, todo esto es una carta que escribe María José a su crush de la niñez y pues se va desarrollando conforme va escribiendo la carta. Ah, y otra vez, hablando de la traducción, si hacemos la traducción literal del portugués al español, se llamaría María Juan. Creo que en inglés sí se quedó la traducción así literal, pero en español sí se perdió. Y pues me parece muy interesante estar rescatando estos textos como si lees una traducción, también tener en cuenta de cuando se escribió al idioma original, qué quería decir, cuál era su intención. Y sobre todo aquí es un buen lugar, fue un buen acercamiento a este ejercicio de traducción, ilustración, escritura. Fue un trabajo que parece que es sencillo porque te lo lees en una tarde, son muchos dibujos, pero están acomodados de una manera que me parece muy orgánica. Creo que este es el poema de monosílabo, ¿o no? No. Es muy increíble también Teresa Tristeza como la protagonista de Marijo, que se llama María José, porque son poetas, son adolescentes muy sensibles, pero que tienen también una conciencia sobre sus amigos, sobre alrededor, sus emociones y todo esto. Y por eso, o sea, me terminaron encantando estos dos libritos. Y bueno, como ya pudieron ver, ambos libros tienen tintas azules, hablan de la melancolía, hablan de la tristeza. Pero, o sea, en un principio sí se ajustó esto de que, ok, la melancolía, la tristeza remite como a este color azul, pero ya hablando bueno, yo no hablé, pero vi la presentación del libro, ¿ok? Ya viendo la presentación del libro que les preguntaron por qué habían escogido dos tintas, que era el negro y el azul, ¿por qué el azul? Pues fue una razón más que nada de economía, de tiempo porque es un color más versátil, que no tiene tanta dificultad el hecho de que cambie de color, de imprimirse de un tipo de hoja a otro. Entonces, pues sí, escogieron más que nada el azul por esa versatilidad. Y bueno, creo que ya es todo. Hace mucho que no leía literatura juvenil. La verdad no recuerdo cuál fue el último libro de literatura juvenil. Creo que sí, fue Cuando Hitler robó el conejo rosa. Pero eso lo leí hace poquito. Creo que hubo un tiempo en el que dejé de leer literatura juvenil porque igual yo tenía este prejuicio de que, ay, no, es que la literatura juvenil es muy sencilla, es como para jovencitos de 13 a 15 años que apenas están adentrando en el género literario, pero ya retomándolo y quitándonos un poquito los prejuicios acerca de este tipo de literatura, me doy cuenta o sea, hay mucho todavía de dónde agarrar y mucho de dónde disfrutar este tipo de textos. Sobre todo ya cuando los lees siendo adolescente y cuando los lees siendo adulto, te transmiten como que un diferente mensaje. Entonces eso es increíble y yo digo que pues no se enfoquen tanto en el género sino en los autores porque son ellos los que van a ir dictando la calidad de los textos, no tanto el género. Pues sí, los invito a leer más géneros y no a cerrarse a este tipo de prejuicios literarios que muchas veces tenemos y que nos ponen en este escaloncito tipo snob. Y pues disfruten la literatura, que para eso es, no nada más está para sufrirla con Joyce o con Alejo Carpentier. Disfruten. Disfruten sus lecturas y también me pueden decir en los comentarios si han leído traducciones y han leído esas traducciones al idioma original, cómo les parece que son, si cambia algo de la escritura, cambia el sentido de la narrativa. Platíquenme acerca de ello. Adiós.